¿Soy la mala por dejar de hablarle a mi mejor amiga después de que se burlara de mi ansiedad en frente de todos en la fiesta de Luis? Soy Valeria, tengo 17 años y vivo en Querétaro, en una colonia donde todos se conocen y los chismes vuelan más rápido que los mensajes de WhatsApp. Voy en quinto semestre de prepa y hasta hace 3 semanas pensaba que tenía todo bajo control. Buenas calificaciones, una mejor amiga incondicional y la ilusión medio tonta de que tal vez, solo tal vez, Luis me volteara a ver algún día. Pero resulta que nada estaba bajo control. Nada. Todo empezó a desmoronarse el viernes 27 de septiembre, en esa fiesta maldita en casa de Luis. Y sí, lo sé, suena súper dramático, pero es que no encuentro otra forma de explicar cómo mi vida se dividió en un antes y un después por culpa de 20 palabras que salieron de la boca de Daniela, mi mejor amiga desde secundaria, mi persona favorita en el mundo entero. O eso creía yo. Daniela y yo éramos de esas amigas que la gente veía y decía, ¡ay, qué bonita amistad! Compartíamos todo, desde el lunch hasta las contraseñas de Netflix. Ella sabía cosas de mí que ni mi mamá sabía, como lo de mi ansiedad, por ejemplo. Esos ataques horribles donde siento que me voy a morir, que el aire no me llega, que todo el mundo me está viendo. Ella lo sabía porque había estado ahí, abrazándome en el baño de la escuela, diciéndome que respirara, que todo iba a estar bien. Por eso, jamás, jamás en 1 millón de años imaginé que ella sería capaz de usarlo en mi contra. La fiesta era algo que llevábamos planeando semanas. Luis, el chico que me gustaba desde tercero de secundaria, sí, 4 años suspirando en silencio como una tonta, por fin nos había invitado a su casa. Bueno, invitó a medio salón, pero el punto es que nosotras estábamos en la lista. Daniela estaba más emocionada que yo, lo cual era raro, porque a ella Luis nunca le había llamado la atención. Pero pensé que solo quería apoyarme, ser mi wingwoman, como siempre decía. Este viernes te va a hablar, Vale, lo presiento, me dijo el jueves en el recreo, mientras compartíamos unas papas junto a la cafetería. Llevas un buen de tiempo esperando, ya es tu momento. Yo me reí nerviosa, sintiendo cómo se me calentaban las mejillas. No digas eso, me pones más nerviosa. Pues ponte nerviosa pero bonita, bromeó, y las dos nos reímos. Esa tarde fui con ella a Plaza Camelinas a buscar algo que ponerme. Daniela eligió un vestido negro corto que, según ella, me hacía ver misteriosa pero accesible. Yo no estaba muy convencida, pero confié en su criterio, siempre lo hacía. El viernes llegó con esa mezcla horrible de emoción y terror. Me arreglé, me puse el vestido, me maquillé suave, nada exagerado, no quería verme desesperada y hasta me eché del perfume caro de mi mamá. Daniela pasó por mí a las 8. Llegó en el coche de su hermano mayor, toda sonriente. «Estás guapísima», me dijo cuando subí al coche. «Tú también», respondí, aunque ella siempre se veía bien. Daniela tenía ese tipo de belleza natural que no necesitaba mucho esfuerzo. Manejamos hacia la casa de Luis escuchando nuestra playlist de reggaetón. Todo se sentía perfecto, todo se sentía como debía ser. No tenía idea de que en menos de 2 horas, esa misma chica que cantaba a mi lado iba a destrozarme. La casa de Luis estaba hasta el fondo de una privada en Juriquilla, de esas colonias donde las casas tienen 2 pisos y jardines enormes. Cuando llegamos ya había varios coches estacionados afuera y se escuchaba la música desde la calle. Daniela encontró un lugar para estacionarse y antes de bajar me miró fijamente. «¿Estás lista?», preguntó. «Creo que sí», mentí. El nudo en mi estómago decía lo contrario. «Vale, si te da ansiedad, me avisas y nos salimos, ¿sale? Como siempre». Asentí, sintiéndome agradecida. Eso era lo nuestro, siempre cuidándonos la una a la otra. Yo había sacado a Daniela de 1000 situaciones incómodas con chicos que no le gustaban y ella me había rescatado de varios ataques de pánico en lugares públicos. Éramos un equipo. Entramos a la casa y el volumen de la música me golpeó junto con el olor a cerveza y perfumes mezclados. Había gente por todos lados, en la sala, en el jardín, subiendo y bajando las escaleras. Reconocí a varios de la escuela, pero también había caras nuevas. Luis tenía amigos de su equipo de fútbol y de su prepa anterior. «¡Daniela! ¡Valeria!», escuché que nos gritaba Sofía, una chica de nuestro salón, desde el jardín. Nos abrimos paso entre la gente hasta donde estaba ella con otros compañeros. Me saludaron todos, me dijeron que me veía bonita, lo cual me hizo sentir mejor, y alguien me ofreció una cerveza que acepté solo para tener algo en las manos.
Daniela se integró a la conversación de inmediato, riéndose y contando anécdotas. Yo intenté hacer lo mismo, pero no podía dejar de buscar a Luis con la mirada. ¿Dónde estaba? ¿Ya me había visto? ¿Debía ir a saludarlo o esperar a que él se acercara? Tranquila, me susurró Daniela al oído, como si me leyera la mente. Respira, estás perfecta. Pasó media hora. Luis apareció en el jardín con una playera blanca y jeans, súper casual, pero viéndose increíble. Mi corazón dio ese brinco estúpido que siempre daba cuando lo veía. Se puso a platicar con un grupo de amigos cerca de la parrilla. Yo intenté no verlo todo el tiempo, pero era imposible. Ve y salúdalo, me animó Daniela. No, todavía no. Deja que... ¿Qué esperas? Viniste para esto, ¿no? Tenía razón, pero las piernas no me respondían. El nudo en mi estómago se apretó más. Sentí ese inicio familiar de la ansiedad, la respiración que se acelera, las manos que empiezan a sudar, la sensación de que todos me están mirando, aunque nadie lo esté haciendo. Dani, creo que necesito un momento, le dije en voz baja. ¿Ya te está dando?, preguntó con genuina preocupación. Poquito, nada más, dame un minuto. ¿Quieres que vayamos adentro? No, estoy bien, solo respira conmigo, ¿sí? Nos apartamos un poco del grupo y Daniela hizo lo que siempre hacía, respirar conmigo, profundo y lento, contando hasta 4. Inhalaba, sostenía, exhalaba. Era nuestra rutina y funcionaba. Después de un par de minutos, el nudo se aflojó un poco. ¿Mejor?, preguntó. Sí, gracias. Siempre, dijo y me apretó la mano. Regresamos al grupo y traté de enfocarme en las conversaciones. Sofía estaba contando algo del examen de mate que nos había ido horrible a todos, y yo me forcé a reír en los momentos apropiados. Pero seguía distraída. Luis estaba ahora más cerca, a unos metros de nosotros, todavía con sus amigos. Y entonces pasó algo inesperado. Él volteó y nuestras miradas se cruzaron. Duró apenas 2 segundos, pero él sonrió. Una sonrisa pequeña, pero definitivamente dirigida a mí. Casi me muero ahí mismo. «¡Te sonrió!», chilló Daniel en mi oído. «¡Te lo dije!». Mi cara debía estar del color de un tomate. «Cállate, no fue nada». «Claro que sí. Ahora sí, tienes que ir». Y no sé de dónde saqué el valor, probablemente de la euforia del momento y del empujoncito de Daniela, pero empecé a caminar hacia donde estaba Luis, con las piernas temblando, pero con una sonrisa que intentaba parecer natural. Cada paso se sentía eterno. ¿Qué le iba a decir? «Hola, bonita fiesta. Gracias por invitarme». Todo sonaba forzado en mi cabeza. Pero cuando estaba a punto de llegar con él, cuando ya casi podía escuchar su conversación, una chica que no conocía se le atravesó, alta, con el cabello perfectamente alaciado y una risa demasiado fuerte. Se colgó literalmente del brazo de Luis y empezó a hablarle al oído. Él se rió de lo que fuera que le dijo. Me detuve en seco. El estómago me dio un vuelco horrible. ¿Qué hago? ¿Me acerco de todos modos? ¿Me regreso? ¿Me quedo parada aquí como idiota? Opté por lo último, congelada a mitad del jardín, viéndome completamente fuera de lugar. Sentí que todos me miraban, aunque probablemente nadie lo hacía. La música seguía sonando, la gente seguía riendo, pero yo estaba atrapada en ese momento incómodo donde no sabía qué hacer con mi cuerpo. Finalmente, di media vuelta y regresé con Daniela, que me esperaba con cara preocupada. «¿Qué pasó? ¿Por qué regresaste?» «Había una chica con él», dije, tratando de sonar casual, pero sintiendo que la voz se me quebraba un poco. «¿Y? Igual puedes saludarlo». «No, Dani, se veía ocupado». «Ay, vale, eres demasiado penosa». Su tono fue un poquito más duro de lo normal, pero pensé que solo estaba frustrada por mí. Tenía razón, después de todo. Yo siempre encontraba excusas para no hacer las cosas. Pasó otra media hora. La fiesta siguió su curso. Yo bebí otra cerveza. Error. Con el estómago prácticamente vacío, error más grande. Empecé a sentirme mareada, pero no del tipo divertido, del tipo necesito sentarme ya. «Voy al baño», le dije a Daniela. «¿Quieres que vaya contigo?» «No, estoy bien». Mentira, no estaba bien, pero no quería ser la típica amiga dependiente toda la noche. Entré a la casa y subí las escaleras buscando el baño. Había una fila de 3 personas esperando. Me recargué contra la pared y cerré los ojos un momento. La música retumbaba desde abajo y las risas se mezclaban en un ruido constante que empezaba a molestarme.
Cuando por fin me tocó entrar al baño, me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. El maquillaje seguía intacto, el vestido se veía bien, pero yo me sentía mal, incómoda en mi propia piel, ansiosa, como si no debía estar ahí. Ya cálmate, Valeria, me dije a mí misma en voz baja. Viniste a pasarla bien, deja de pensar tanto. Salí del baño sintiéndome un poco mejor y bajé las escaleras. Busqué a Daniela con la mirada en el jardín, pero no la encontré donde la había dejado. Tampoco estaba en la sala. Empecé a recorrer la casa, esquivando parejas que se besaban en las esquinas y grupos que gritaban llevando el ritmo de las canciones. La encontré en la cocina platicando con Luis. Mi corazón se detuvo. Estaban solos, recargados contra la barra, y se veían cercanos, demasiado cercanos. Ella se reía de algo que él había dicho, tocándole el brazo con esa naturalidad que solo Daniela tenía. Él también se reía, viéndola con atención. Me quedé parada en la entrada de la cocina sin saber qué hacer. Una parte de mí quería acercarme, unirme a la conversación, pero otra parte, la parte insegura y paranoica, empezó a susurrar cosas feas en mi mente. ¿Por qué están solos? ¿De qué están hablando? ¿Por qué ella se ve tan cómoda con él? Daniela volteó y me vio. Vale, ven, estábamos hablando de ti. ¿De mí? ¿Por qué de mí? Me acerqué despacio, forzando una sonrisa. ¿Qué tal? «Todo bien», dijo Luis, también sonriendo. «Dani me estaba contando que eres súper buena en historia. Yo voy terrible en esa materia». «Dani», le decía Dani. Nadie le decía así excepto yo y su familia. «Ah, sí, o sea, me gusta la materia», respondí, sintiendo que las palabras salían torpes de mi boca. «Decía que podrías ayudarle a estudiar para el examen», agregó Daniela con esa sonrisa que, ahora, viéndola en retrospectiva, no sé si era inocente o no. «Claro, sí, cuando quieras», dije. Hubo un silencio incómodo. Luis checó su celular. «Denme un segundo, voy a ver qué quieren los del food». Y se fue, dejándonos solas en la cocina. Debí preguntarle ahí mismo a Daniela qué tanto habían hablado. Debí decirle que me sentía rara. Pero no lo hice. Solo le sonreí y dije, «Gracias por abrirme la puerta con él. Para eso estamos», respondió ella. Pero algo en su mirada ya no era igual. Regresamos al jardín juntas. Pero algo había cambiado en el ambiente. O tal vez era solo mi percepción, no lo sé. Daniela parecía más animada que antes, sonriente, saludando a gente que ni siquiera conocíamos bien. Yo, en cambio, me sentía cada vez más pequeña, más invisible. «¿Estás bien?», me preguntó en un momento, aunque su atención estaba puesta en otro lado. «Sí, solo cansada». «¿Ya quieres que nos vayamos?» «No, quédate tú. Yo puedo pedir un Uber». «No seas tonta. Vinimos juntas y nos vamos juntas». Pero su tono no sonó tan convincente como otras veces. Luis reapareció con su grupo de amigos del fútbol. Esta vez sí se acercó a nosotras, a todo el grupito donde estábamos Sofía, Daniela, yo y otros 3 compañeros del salón. «¿Qué hacen? ¿La están pasando bien?», preguntó, dirigiéndose a todos, pero con la mirada puesta en Daniela. O tal vez lo imaginé, no lo sé. La ansiedad ya me estaba jugando chueco. «Súper bien», contestó Daniela. «Tu casa está increíble». «Gracias. Mis papás no llegan hasta mañana, así que podemos quedarnos hasta tarde». Se quedó platicando con nosotros un rato. Contó anécdotas de sus entrenamientos, de un viaje que había hecho en el verano a Cancún. Yo intentaba participar en la conversación, pero sentía que mis comentarios caían al vacío. En cambio, cuando Daniela hablaba, todos volteaban a verla, incluido Luis. No era nada obvio, no fue como que él ignorara descaradamente, pero había algo en la forma en que se dirigía más a ella, en cómo se reía más fuerte con sus chistes. Y ella lo disfrutaba. Lo notaba en cómo se acomodaba el cabello, en cómo ladeaba la cabeza cuando él hablaba. ¿Me lo estaba imaginando? ¿Estaba siendo paranoica? La ansiedad empezó a trepar por mi pecho nuevamente. Reconocí las señales, la respiración que se aceleraba, el corazón latiendo demasiado fuerte, la sensación de estar atrapada. Necesitaba salir de ahí. «Voy por algo de tomar», dije a nadie en particular, y me alejé del grupo. Entré a la casa, al refugio de la cocina donde había menos gente. Serví agua en un vaso de plástico y me la tomé de golpe. Respiré hondo. 1, 2, 3. «No pasa nada», me repetí. «Es tu amiga. Lleva años siendo tu amiga. No te haría nada malo». Pero
Una vocecita cruel en mi cabeza respondió, ¿estás segura? Estaba a punto de regresar al jardín cuando escuché voces conocidas que venían del pasillo. Me asomé con cuidado y vi a Daniela y Luis hablando cerca de la escalera, otra vez solos. No pude escuchar bien qué decían por la música, pero la escena me congeló. Él estaba cerca de ella, inclinado ligeramente como si compartieran un secreto. Algo se rompió dentro de mí. No fue un pensamiento racional, fue una mezcla de celos, traición anticipada, inseguridad acumulada. Regresé a la cocina y me quedé ahí parada, con el vaso vacío en la mano, sintiéndome la persona más estúpida del mundo. ¿Por qué vine? ¿Por qué pensé que algo podría pasar entre Luis y yo? ¿Por qué siempre soy tan ingenua? Daniela entró a la cocina 5 minutos después, sonriente. Te estaba buscando. ¿Por qué te desapareciste? Necesitaba agua. Ah, ¿estás bien? Te ves pálida. Estoy bien. ¿Segura? Porque si quieres... Que estoy bien, Daniela. Le corté, con más filo del que pretendía. Ella parpadeó, sorprendida. Ok, perdón por preocuparme. Hubo un silencio tenso entre nosotras, el primero en 4 años de amistad. ¿Pasa algo? Preguntó finalmente. No, ¿por qué pasaría algo? No sé, tú dime, estás actuando raro. Estoy cansada y creo que la cerveza me cayó mal. ¿Quieres que nos vayamos? Parte de mí quería decir que sí, largarme de esa fiesta y nunca volver. Pero otra parte, la parte orgullosa y terca, no quería darle el gusto. No quería parecer la amiga débil que necesitaba ser rescatada. No, tú quédate, yo me voy en Uber. Vale, no seas así, si te quieres ir, nos vamos las dos. De verdad, estoy bien, solo necesito llegar a mi casa. Pedí el Uber desde mi celular ahí mismo. Llegaría en 7 minutos. Daniela intentó convencerme de esperar, de que nos fuéramos juntas más tarde, pero yo ya había tomado la decisión. Nos vemos el lunes, le dije, y salí de la casa sin voltear atrás. Fue cobarde de mi parte, lo sé. Debí haber hablado con ella, debí haber dicho lo que estaba sintiendo, pero en ese momento solo quería desaparecer. El Uber llegó y me subí en silencio. El conductor intentó hacer plática, pero yo solo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas. Mi celular vibró. Un mensaje de Daniela. Vale, ¿estás enojada conmigo? No entiendo qué pasó. No respondí. El sábado lo pasé encerrada en mi cuarto, ignorando los mensajes de Daniela. Me había escrito como 10 veces, preguntando si estaba bien, si había llegado a mi casa, si estaba enojada. Yo solo le había contestado un sí, llegué bien, y luego puse mi celular en silencio. No quería hablar con ella. No sabía ni qué decirle. Mi mamá tocó mi puerta al mediodía. Mija, ¿estás bien? No has salido en todo el día. Estoy bien, mamá, solo cansada. ¿Pasó algo en la fiesta? No, todo bien. Mentira, todo estaba terrible, pero no podía explicarle a mi mamá algo que yo misma no entendía. ¿Estaba enojada con Daniela por hablar con Luis? ¿Por qué? Luis no era mi novio, ni siquiera sabía que me gustaba. Y Daniela era mi amiga, tenía derecho de hablar con quien quisiera. Pero, entonces, ¿por qué me dolía tanto? Me la pasé todo el sábado dándole vueltas al asunto, repasando cada momento de la fiesta, cada mirada, cada sonrisa, intentando encontrar una explicación que tuviera sentido. El domingo, en la tarde, Daniela me llamó. Dejé que sonara hasta que entró la contestadora. Me volvió a llamar, y otra vez. A la cuarta llamada, mi mamá entró a mi cuarto con cara de preocupación. Daniela está llamando mucho. ¿Segura que todo está bien entre ustedes? Sí, mamá, solo que estoy haciendo tarea y no puedo contestar. Nunca te había visto ignorar a Daniela así. Pues ahora sí. Mi mamá suspiró, pero no insistió. Cerró la puerta tras de sí. Media hora después, mi celular vibró con un mensaje largo. No era de WhatsApp, sino un mensaje de texto normal, de esos que casi nadie usa ya. Era de Daniela.
Vale, ya basta. No sé qué hice para que estés así conmigo, pero ya me tienes harta. ¿Crees que no me doy cuenta que me estás ignorando? Llevo todo el fin llamándote y nada. Si estás enojada porque hablé con Luis, perdón, pero no sabía que necesitaba tu permiso para hablar con la gente. Pensé que eras mi amiga, no mi dueña. Además, ¿qué tiene que ver? Ni siquiera pasó nada, solo platicamos. Pero si tanto te molesta, ok, nunca más le hablo. ¿Contenta? Ahora sí, contéstame, por favor. Leí el mensaje 3 veces. Con cada lectura me enojaba más. ¿Yo era la que estaba mal? ¿Yo era la que se estaba comportando como loca posesiva? Tal vez tenía razón. Tal vez yo era el del problema. Le respondí. No estoy enojada. Solo quiero estar sola un rato. ¿Un rato o para siempre? Porque eso parece. Daniela, de verdad, estoy bien. Solo dame espacio. No te creo, pero bueno, si eso quieres. No respondió nada más, y yo tampoco. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repitiendo la conversación en mi mente. ¿Había sido muy dura? ¿Estaba exagerando? Pero también, ¿por qué ella no entendía que me había dolido? ¿Por qué no había sido más sensible? El lunes llegó con un nudo en el estómago que no me dejaba ni desayunar. Sabía que tendría que ver a Daniela en la escuela, que tendríamos que hablar o ignorarnos o algo. Lo que no sabía es que ese lunes todo se iba a poner 1000 veces peor. Llegué a la prepa temprano a propósito, para evitar encontrarme con Daniela en la entrada. Me fui directo al salón y me senté en mi lugar de siempre, cerca de la ventana. Saqué mi cuaderno de historia y pretendí que estaba súper concentrada leyendo. Daniela llegó 5 minutos después. La vi por el rabillo del ojo. Traía el cabello suelto y una cara que no supe interpretar. ¿Enojada? ¿Triste? Caminó directo a su lugar, que quedaba 2 filas detrás del mío, y no me volteó a ver ni una vez. Así pasó toda la mañana, las dos ignorándonos completamente. Sofía se dio cuenta, obvio, y en el recreo me preguntó qué había pasado. Nada, mentí, solo estamos un poco distanciadas. ¿Por lo de la fiesta? ¿Por qué lo dices? No sé, vi que te fuiste temprano y Daniela se quedó. Pensé que tal vez habían peleado. No peleamos, solo cada quien hizo su vida esa noche. Sofía me miró con esa expresión de no te creo nada, pero no voy a insistir. En la tarde teníamos química, la última clase del día. El profesor nos puso a trabajar en parejas para un proyecto. Normalmente, Daniela y yo éramos pareja automáticamente, pero ese día, cuando el profesor preguntó quién no tenía pareja, las dos levantamos la mano al mismo tiempo. Terminé trabajando con Sofía, Daniela con un chico nuevo del salón. Y así fue como, oficialmente, dejamos de hablarnos. La semana que siguió fue la más rara de mi vida. Daniela y yo compartíamos salón, horarios de recreo, grupos de WhatsApp, hasta casilleros cercanos. Evitarnos requería un esfuerzo activo y agotador. Desarrollamos una rutina no hablada. Yo llegaba primero al salón, ella después. En el recreo yo me iba con Sofía y otras compañeras, ella se quedaba con otro grupo. Cuando coincidíamos en el pasillo, las dos mirábamos hacia otro lado. Era como si hubiéramos acordado fingir que la otra no existía. Pero lo peor era que extrañaba hablar con ella, horriblemente. El martes pasó algo chistoso en clase de mate que normalmente le habría mandado por mensaje, pero no pude. El miércoles encontré una publicación en Instagram que era exactamente su tipo de humor, pero no se la compartí. El jueves me acordé de que era el cumpleaños de su abuela y estuve a punto de felicitarla, pero me detuve. Cada día el silencio se hacía más pesado. Sofía intentó mediar un par de veces. ¿No creen que ya es momento de hablar?, nos preguntó el miércoles en el recreo, cuando Daniela y yo estábamos lo suficientemente cerca como para escuchar. Son mejores amigas, esto es una tontería. No hay nada de qué hablar, dije yo. Exacto, dijo Daniela desde su mesa. Sofía levantó las manos en señal de rendición. Ok, ustedes saben. Lo que hizo todo más complicado fue que la gente empezó a darse cuenta. Nuestra amistad era bien conocida en la escuela. Éramos Vale y Dani, un paquete. Verlos separadas era raro, y la gente empezó a preguntar. ¿Qué pasó con Daniela?, me preguntó un compañero. Nada, respondí por 10ª vez. Se pelearon, ¿verdad?
No nos peleamos, solo estamos tomando espacio. Es lo mismo. Tal vez tenía razón. El viernes fue especialmente difícil porque tuvimos que hacer una presentación grupal en historia, y Daniela y yo estábamos en el mismo equipo desde inicio del semestre. No había forma de evitarlo. Nos reunimos con los otros 3 integrantes del equipo en la biblioteca. Daniela llegó tarde a propósito, estoy segura. Se sentó lo más lejos posible de mí. Ok, dijo Mario, uno de los del equipo, necesitamos dividir los temas. Daniela habló sin mirarme. Yo puedo hacer la parte de la revolución. Está bien, dije, yo hago la parte del porfiriato. Perfecto, entonces no hay ningún conflicto, dijo Mario, aunque su tono decía, esto es súper incómodo para todos. Trabajamos en la biblioteca durante 1 hora. Daniela y yo no nos dirigimos la palabra directamente ni una sola vez. Todo lo comunicábamos a través de los demás. ¿Le pueden preguntar a Daniela si ya tiene las fuentes? ¿Le pueden decir a Valeria que sí, que se las pasó por el grupo? Era ridículo, infantil, pero ninguna de las dos estaba dispuesta a dar el brazo a torcer. Cuando salimos de la biblioteca, el sol ya se estaba ocultando. Todos se fueron en diferentes direcciones. Por un momento, Daniela y yo caminamos por el mismo pasillo, a unos metros de distancia. Podía escuchar sus pasos detrás de mí. Parte de mí quería voltear, decir algo, cualquier cosa para romper ese silencio horrible. Pero no lo hice. Llegué a mi casa con un peso en el pecho que ya no se iba ni durmiendo. Mi mamá lo notó durante la cena. ¿Sigues sin hablar con Daniela, verdad? No quiero hablar de eso, mamá. Mi hija, llevan siendo amigas desde que tenías 13 años. ¿De verdad vale la pena tirar eso a la basura? No lo estoy tirando a la basura. Ella... Me detuve, porque no sabía cómo terminar esa frase. ¿Ella qué? ¿Habló con el chico que me gusta? ¿Me hizo sentir invisible? ¿No entendió por qué me dolió? Nada de eso sonaba lo suficientemente grave como para justificar una semana de silencio. Es complicado, dije finalmente. El silencio nunca arregla nada, Valeria, solo lo empeora. Tenía razón, pero yo todavía no estaba lista para admitirlo. El fin de semana llegó y con él más mensajes ignorados. Daniela dejó de intentar comunicarse directamente conmigo, pero empezó a subir historias a Instagram, fotos con otras amigas, citas de canciones tristes, cosas que claramente iban dirigidas a mí sin mencionarme. Yo hice lo mismo. Subí fotos con Sofía, citas sobre saber quiénes son tus verdaderos amigos, canciones de desamor aplicadas a la amistad. Era nuestra guerra silenciosa, peleada en redes sociales para que todo el mundo la viera. Qué patético. El domingo en la noche, mientras scrolleaba sin sentido por TikTok, me llegó un mensaje de un número desconocido. Hola Valeria, soy Luis. Daniela me pasó tu número hace unos días. Espero que no te moleste. Oye, sobre lo que me comentaron de que podrías ayudarme con historia, ¿sigues disponible? Tengo examen la próxima semana y de verdad voy muy perdido. ¿Podríamos juntarnos a estudiar? Leí el mensaje 3 veces. Luis, me estaba escribiendo, por fin. Debería haberme emocionado. Era literalmente lo que había estado esperando durante meses, pero todo lo que sentí fue confusión y algo de molestia. ¿Daniela me pasó tu número hace unos días? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Antes de que pudiera procesar todo, me llegó otro mensaje, esta vez de Sofía. Amiga, ¿ya viste? ¿Qué cosa? Checa las historias de Ana Lucía. Ana Lucía era una chica de 4º semestre que siempre andaba en todos los chismes de la escuela. Con un mal presentimiento, abrí Instagram y busqué sus historias. Ahí estaba, una foto de Daniela y Luis en una cafetería sentados juntos, con las cabezas muy cerca, viendo algo en el celular de él. La historia decía, estos dos súper cute. Oh, pal, se me cayó el celular de las manos. ¿Qué? ¿Qué? Volví a tomar el celular con manos temblorosas. Le di screenshot a la historia. La miré fijamente. No había error. Era definitivamente Daniela y definitivamente Luis. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Hoy? ¿Esta semana? ¿Por qué nadie me había dicho nada? Los mensajes empezaron a llegar en avalancha. Sofía, otras compañeras, todas preguntando si yo sabía, si estaba bien, si era verdad que Daniela y Luis estaban saliendo. No sé, respondí a todas. No tengo idea. Pero la respuesta real era, me sentía traicionada, completamente traicionada. Porque si Daniela hubiera empezado a salir con Luis después de que dejamos de hablarnos, bueno, dolía pero tenía sentido. Pero esa foto se veía cómoda, familiar, como si no fuera la primera vez que se veían así. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Desde la fiesta? ¿Desde antes de la fiesta? Mi ansiedad explotó, el corazón me latía a 1000 por hora, las manos me sudaban, sentía que no podía respirar.
Me encerré en el baño y abrí la llave para que mi mamá no me escuchara llorar. No lloré por Luis, lloré por Daniela, porque durante 4 años yo había creído que teníamos un código, que no nos hacíamos eso entre nosotras, que si a una le gustaba a alguien, ese alguien estaba fuera de los límites para la otra. Pero tal vez ese código solo existía en mi cabeza, o tal vez ella nunca lo respetó. El lunes llegué a la escuela con los ojos hinchados de tanto llorar el domingo. Me había puesto lentes oscuros, aunque se veía ridículo usarlos dentro del edificio. No me importó. Todo el mundo sabía ya. Lo notaba en las miradas, en los murmullos que se detenían cuando pasaba, en los grupos que se hacían en las esquinas para chismear. La historia de Daniela y Luis había circulado por toda la prepa durante el fin de semana. Vale, ¿estás bien?, me preguntó Sofía cuando llegué al salón. Perfecta, mentí. Daniela llegó 10 minutos después. Traía el cabello recogido en una coleta alta y, por primera vez en toda la semana, me buscó con la mirada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. ¿Ella se veía culpable? ¿Desafiante? No lo sé. Yo aparté la mirada primero. Las clases pasaron en una neblina. No presté atención a nada de lo que dijeron los profesores. Solo podía pensar en esa foto, en esa cafetería, en cómo Daniela y Luis se veían tan juntos. En el recreo me escondí en la biblioteca. No quería ver a nadie, pero Sofía me encontró de todos modos. «Tienes que hablar con ella», dijo, sentándose a mi lado. «No tengo nada que decirle». «Claro que sí. Llevas una semana guardándote todo y eso no es sano». «¿Y qué le voy a decir? ¿Que me duele que salga con el chico que me gusta? Ni siquiera sé si están saliendo. Y, aunque lo estén, ¿qué derecho tengo yo de reclamar? Luis nunca fue mío». «Pero ella sabía que te gustaba. Eso es lo que importa. Hay cosas que no se hacen entre amigas». Tenía razón, pero darle la razón significaba aceptar que Daniela me había traicionado, y no estaba lista para eso. La tarde llegó rápido. Teníamos educación física, la única clase donde era imposible evitarnos porque compartíamos vestidor. Cuando entré, Daniela ya estaba ahí, cambiándose. Había otras chicas también, pero el ambiente se puso tenso en cuanto me vieron. Me cambié en silencio, dándole la espalda a todos. Podía sentir la mirada de Daniela clavada en mí. «Vale», dijo finalmente. Su voz sonaba extraña, vacilante. No respondí. Cerré mi casillero con más fuerza de la necesaria. «Valeria, por favor, tenemos que hablar». «No tengo nada que hablar contigo». «Por favor». «Que no, Daniela». Salí del vestidor antes de que pudiera decir algo más. Las otras chicas se quedaron ahí, definitivamente disfrutando del drama. La clase de educación física fue una tortura. Nos pusieron a jugar voleibol en equipos. Por supuesto, Daniela y yo terminamos en el mismo equipo. Jugamos sin comunicarnos, sin siquiera mirarnos cuando nos pasábamos el balón. El resto del equipo claramente se sentía incómodo. Cuando terminó la clase, regresé al vestidor con la intención de cambiarme rápido y salir corriendo. Pero cuando llegué, Daniela ya estaba ahí, y esta vez estábamos solas. «Espera», dijo, bloqueando la salida. «Por favor, solo escúchame 5 minutos». «No quiero escucharte». «Vale, sé que estás enojada». «¿Enojada? Ni siquiera enojada. Estoy decepcionada. Yo no hice nada malo». Y ahí fue donde exploté. ¿Que no hiciste nada mal? Daniela, te estás viendo con el chico que sabías que me gustaba, el chico del que te hablé durante años, y ni siquiera tuviste el valor de decírmelo. Tuve que enterarme por Instagram como toda la escuela. «Yo no me estoy viendo con Luis», dijo, pero su voz no sonaba convincente. «¿En serio? Porque hay una foto de ustedes dos súper juntitos en una cafetería que dice lo contrario. Fue solo para estudiar, me pidió ayuda con historia ¿Y no se te ocurrió que tal vez yo podría tener un problema con eso o que tal vez merecías saberlo? ¿Por qué tendría que pedirte permiso? No eres mi mamá, Valeria. No te estoy pidiendo permiso, te estoy pidiendo respeto, consideración, lo mínimo que esperas de tu mejor amiga». El vestidor quedó en silencio. Yo estaba temblando, con lágrimas corriendo por mi cara, aunque intentara contenerlas. Daniela también se veía a punto de llorar. «Pensé que...» empezó, pero se detuvo. «¿Qué? ¿Qué pensaste?» «Pensé que, si no te decía nada, no te dolería». «Pues te equivocaste. Me duele más que me lo hayas ocultado».
No te lo oculté, solo pasó. Empezamos a hablar después de la fiesta y congeniamos. Él me pidió salir a estudiar y yo dije que sí. No pensé que fuera gran cosa. ¿No pensé que fuera gran cosa? Solté una risa amarga. Daniela, tú sabías cuánto me gustaba. Sabías que yo había ido a esa fiesta por él. Y aún así, y tú te fuiste de la fiesta sin decir nada. Me dejaste ahí. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me quedara sola? Querría que no te fueras con el chico que sabías que me gustaba. Hubo un silencio largo. Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Sabes qué, Vale? Tal vez soy una mala amiga. Tal vez sí debí decirte algo. Pero tú tampoco has sido perfecta. Llevas una semana ignorándome, haciéndome sentir horrible sin siquiera explicarme qué hice mal. Y ahora resulta que todo esto es porque te gusta un chico que ni siquiera sabía que existías. Eso dolió mucho, porque tenía razón. Luis ni siquiera sabía que te gustaba, Vale. Nunca le hablabas, nunca te acercabas a él. ¿Qué esperabas? ¿Que adivinara tus sentimientos? Esperaba que mi mejor amiga no me apuñalara por la espalda, dije con la voz quebrada. Yo no te apuñalé, solo dejé de poner tu felicidad antes que la mía. Y con eso salió del vestidor dejándome sola con mis lágrimas y mi rabia. Pasaron 2 días más. 2 días de silencio todavía más pesado que antes, porque ahora no solo no nos hablábamos, nos odiábamos, o al menos yo la odiaba a ella, o pensaba que la odiaba. La verdad es que no sabía qué sentía. El miércoles en la noche, Luis me volvió a escribir. Hola Valeria, sé que tal vez esto sea incómodo, pero voy a hacer otra reunión en mi casa este viernes. Nada muy grande, solo algunos amigos. Me gustaría que fueras. Creo que tenemos pendiente esa plática sobre historia. ¿Te animas? Leí el mensaje varias veces. La parte lógica de mi cerebro decía, no vayas, es obvio que va a estar Daniela, va a ser horrible. Pero la parte orgullosa, la parte herida que quería demostrar algo, decía, ve, demuéstrale que no te afecta, que puedes seguir con tu vida. Le respondí, claro, ahí estaré. El viernes llegué a la casa de Luis sin Daniela. Esta vez iba preparada. Me había arreglado todavía mejor que la vez anterior. Me había dado un pep talk durante todo el Uber. Me había prometido a mí misma que iba a la fiesta a pasarla bien, no a sufrir. Pero en cuanto entré y vi a Daniela en el jardín, riendo con Luis y su grupo de amigos, supe que había cometido un error. Me acerqué a saludar a Sofía y otros compañeros que ya estaban ahí. Luis me saludó de lejos con la mano. Daniela hizo como si no me hubiera visto. La fiesta transcurrió con esa tensión invisible pero palpable. Yo evitaba estar cerca de donde estuviera Daniela. Ella hacía lo mismo, pero era inevitable que nuestras miradas se cruzaran de vez en cuando, y cada vez era como un pequeño puñal. Alrededor de las 11 de la noche, cuando ya había tomado 2 cervezas, esta vez con algo en el estómago, necesité aire fresco. Me alejé del jardín principal y me senté en unas escaleras que daban a una parte más privada de la casa. Y ahí fue cuando pasó. Escuché voces que venían del interior. Una era de Luis, la otra de Daniela. De verdad no sé qué hacer, decía Daniela. Extraño a mi mejor amiga, pero tampoco puedo pedirte que te alejes solo porque a ella le gustabas. Es complicado, respondió Luis. No quiero ser el causante de que ustedes se peleen. No es tu culpa. Es mía, por no hablar con ella antes, por no ser honesta. Hubo un silencio. ¿Tú crees que ella me perdone algún día?, preguntó Daniela con voz pequeña. No lo sé, pero creo que deberías intentar hablar con ella de verdad, no como en el vestidor, donde las dos solo se gritaron. Hablar de verdad. No pude escuchar más. Me levanté despacio y entré por otra puerta, con el corazón latiendo fuerte. Daniela extrañaba nuestra amistad. Lo había dicho. No era solo yo la que sufría con esto. Me serví agua en la cocina y me quedé ahí, procesando todo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Perdonarla? ¿Seguir enojada? ¿Hablar con ella? Y entonces, como si el universo tuviera un sentido de humor perverso, Daniela entró a la cocina. Nos vimos, las dos nos congelamos. Vale, empezó, pero antes de que pudiera terminar, alguien más entró a la cocina. Era Ana Lucía, la chica del chisme, claramente borracha. ¡Ay, están las dos juntas! ¡Qué emoción! Oigan, ¿es verdad que Valeria dejó de hablarle a Daniela porque tiene ansiedad y Daniela se burló de ella en la primera fiesta? El mundo se detuvo. Yo me quedé paralizada. Daniela se puso pálida. ¿Qué?, dije apenas.
Sí, güey, eso me contó alguien, que Daniela dijo algo de tu ansiedad en la fiesta pasada y por eso te enojaste. Miré a Daniela. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, negando con la cabeza. Yo nunca, susurró. ¿Es verdad?, le pregunté, sintiendo cómo la ansiedad empezaba a trepar por mi pecho. No, vale, no, jamás. Pero Ana Lucía seguía hablando, feliz de ser el centro de atención. Sí, güey, fue frente a varias personas. Yo no estaba, pero me contaron, que dijo algo como que Valeria no podía ni socializar sin tener un ataque o algo así. «Eso no es verdad», gritó Daniela, con lágrimas en los ojos. «Yo nunca dije eso. Valeria, tú sabes que yo nunca te haría eso». Pero yo ya no sabía qué creer. Mi respiración se aceleró, las manos empezaban a temblar, la cocina se sentía demasiado pequeña, demasiado llena. Necesito aire», logré decir. Salí corriendo de la casa hacia la calle. Escuchaba a Daniela gritando mi nombre detrás de mí, pero no me detuve. No podía. El ataque de pánico estaba llegando con toda su fuerza. Llegué a la esquina de la privada y me dejé caer en la banqueta. Respiración acelerada, corazón desbocado, lágrimas, temblores, todo junto. Y entonces Daniela llegó. Se arrodilló frente a mí. «Vale, mírame», decía con voz urgente. «Respira conmigo, como siempre, vamos». Instintivamente, mi cuerpo respondió a su voz. Empecé a respirar con ella. Inhalaba, sostenía, exhalaba. 1 vez, 2, 3. Poco a poco, el ataque fue perdiendo fuerza. Cuando por fin pude hablar, lo primero que salió de mi boca fue: «¿Es verdad? ¿Dijiste eso de mí?» «No», respondió Daniela con firmeza, tomando mis manos. «Nunca, lo juro por todo lo que más quiero. Yo nunca me burlaría de tu ansiedad, Vale. Nunca. Eso es lo único que tengo claro en todo este desastre, que yo jamás te haría eso». La creí. No sé por qué, pero le creí. Entonces, ¿qué salió ese chisme? No lo sé. Alguien malinterpretó algo o alguien inventó algo para causar drama, pero yo te juro que no fui yo. Nos quedamos ahí sentadas, en la banqueta, en silencio, todavía tomadas de las manos. «¿Puedo decirte algo?», preguntó Daniela después de un rato. Asentí. «Tienes razón. Debí hablarte sobre Luis desde el principio. Fue egoísta de mi parte no hacerlo. Y siento mucho, muchísimo haberte lastimado. Pero Vale, tú también me lastimaste. Me ignoraste durante días sin explicarme nada. Me hiciste sentir como si no importara, como si 4 años de amistad no valieran nada». Tenía razón. Yo también había sido mala amiga. «Lo siento», dije con voz ronca. No supe cómo manejar lo que sentía, y en lugar de hablarlo, solo me cerré. «Las dos la cagamos», dijo ella con una risita triste. «Sí, las dos». Nos abrazamos ahí, en esa banqueta fría, llorando las dos. No solucionamos todo esa noche. Todavía había dolor, resentimiento, cosas que sanar. Pero fue un inicio. Luis y yo nunca pasamos de ser compañeros. Él y Daniela salieron durante 2 meses, y luego lo dejaron. Resultó que no tenían tanto en común después de todo. Daniela y yo tardamos semanas en volver a ser lo que éramos, y cuando lo hicimos, ya no éramos exactamente iguales. Habíamos cambiado. Habíamos aprendido que incluso las mejores amistades requieren comunicación, honestidad y a veces perdón. ¿Soy la mala por dejarle a mi mejor amiga? No lo sé. Tal vez un poco. Tal vez ella también lo fue. Pero al final, aprendí que las amistades reales no se destruyen por un error, se fortalecen cuando aprendes a superarlas juntas. Ahora tengo 18 años. Daniela y yo seguimos siendo mejores amigas, aunque con cicatrices que nos recuerdan que nada es inquebrantable si no lo cuidas. Mi ansiedad sigue ahí, pero aprendí que callarme las cosas solo la empeora. Y Luis, bueno, resultó que nunca fue tan especial como lo había hecho en mi cabeza. Lo especial era lo que tenía con Daniela, y casi lo tiro a la basura por orgullo. Pero no lo hice, y de eso sí estoy orgullosa.